Feliz día, queridos hermanos. Hoy venimos a compartir un espacio, un tiempo de fe de la mano de nuestro Señor y de su Espíritu Santo, al cual invitamos el día de hoy a nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, que nos acompañe para que sea Él quien dirija todas las palabras que puedan salir de mi boca, para que su mensaje sea claro para todos nosotros, para que llegue a todos nosotros con claridad su mensaje. Hoy vamos a tocar un tema importante que tiene que ver con nuestra identidad. Una identidad que es muy valiosa como hijos de Dios. Nuestra identidad como hijos de Dios es algo maravilloso. Tan maravilloso y tan grande que muchas veces nosotros mismos no comprendemos, no tenemos claro, no le damos el valor que verdaderamente tiene ser un hijo de Dios. Y por eso es que el día de hoy he titulado este sermón, esta prédica, Hijos de Dios es nuestra identidad. Es nuestra identidad que somos hijos de Dios. Y esto lo digo porque muchas veces conocemos a alguien nos conoce, quiere conocer un poco más de nosotros. Y cada quien se identifica con la profesión, lo que estudió, si es médico, si es ingeniero, si es contador, si es agente de seguros, lo que ustedes quieran. Cada quien en su profesión, lo que hace, lo que lo identifica, ¿sí? Si es carpintero, si es mecánico, ¿sí? ¿Qué es? Son características que nos identifican. Si somos casados, si tenemos una familia, si tenemos hijos, son características en lo humano que nos identifican. Pero nuestra principal identidad es que somos hijos de Dios. Y muchas veces no le damos el valor que eso tiene. Pocas veces escuchas a una persona identificándose como un hijo de Dios. ¿Sí? Pero realmente esa es nuestra principal identidad, ser hijos de Dios. Y de eso vamos a conversar un poco. Porque a veces tampoco vivimos la vida, ¿verdad? Desde la perspectiva de ser el hijo de Dios, un hijo de Dios, como heredero del reino. Y por eso vamos a hablar de esto hoy. Hay personas que muchas veces no se sienten conformes con lo que son, por las diferentes características físicas incluso. Si eres alto porque eres alto, si eres bajo porque eres bajo, si eres delgado porque eres delgado, si eres gordito porque eres gordito, si eres blanco porque eres blanco, si eres moreno es porque eres moreno. Y resulta que nosotros somos creación de Dios y tenemos una identidad. Entonces, cuando nos preguntamos si eres feo o eres bonito, ¿en comparación de qué y de quién? Porque para Dios, como hijo suyo, eres hermoso. A su imagen y semejanza. Y de eso quiero conversarles hoy. Porque depende de cómo nosotros nos sentimos espiritualmente, interiormente, también eso es lo que vamos a reflejar. Y de esa misma manera también es el llamado que vamos a hacer a cada una de las cosas que se puedan presentar en nuestra vida. Porque no es lo mismo vivir con fe y esperanza que vivir en angustia, en tribulación, ¿sí? En preocupación, en ansiedad. Y hay gente que ni vive prácticamente. Porque vivir en total angustia, ansiedad, preocupación, tribulación no es algo que Dios quiera para nosotros. O como dirían terrenalmente, no es vida. Hay personas que no quieren seguir viviendo porque lo que viven no los hace feliz. Pero tenemos que generar un cambio interior con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Para que demos la oportunidad a nuestro Padre Celestial de que sea Él
quien transforme nuestras vidas. Que sea nuestro Padre Celestial quien se glorifique en nosotros. Pero hablar de ser hijo de Dios, en otras ocasiones uno lo hace, pero quiero hacerlo desde la perspectiva de ese yo interior de nosotros mismos, para que le demos fuerza al Espíritu. Y en la fuerza que le damos al Espíritu de Dios, en nuestro ser, en nuestro interior, es lo que va a generar transformación en nuestras vidas, en la perspectiva de cómo nosotros vamos a ver la vida. Pero quiero darle base a esto que estoy diciendo con las Santas Escrituras de la Biblia. Y un tema interesante es que la Biblia comienza, las Escrituras de la Biblia comienzan en su primer libro, en el libro de Génesis, que habla de la creación. Cuando habla de la creación de todo, porque es en el momento en que Dios narra cómo Dios creó todo, el cielo, la tierra, los animales, a nosotros mismos, cómo creó Dios todo, la creación. Por eso es que todo lo que existe es creado por Dios. El ser humano como tal es una criatura, porque fue creado por Dios, y la palabra lo dice. Pero hay una diferencia entre ser una criatura, alguien creado por Dios, y ser un hijo de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Para que podamos entonces poder comprender y maximizar lo que significa ser un hijo de Dios. Para que podamos dar transformación o la apertura al Espíritu Santo para transformarnos a nosotros desde el Espíritu, y del Espíritu que se sobrepone a la carne, transformar nuestras vidas, en lo humano inclusive. Entonces, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, arrancando las Santas Escrituras de la Biblia, en sus versículos 26 y 27, narra cuando después de Dios haber creado el mundo, el cielo, la tierra, las aguas, va entonces a la creación, a nuestra creación. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, imagínense, Dios decidió hacernos a nosotros, hombres y mujeres, a imagen y semejanza de Él. Perfectos, hermosos, maravillosos. Porque cuando nosotros vemos digamos, cómo nosotros fuimos constituidos orgánicamente hablando, es una perfección. Ahí tú puedes medir la perfección de Dios. Cuando nosotros fuimos creados y tenemos un cerebro que nos permite pensar, desarrollar ideas, dirigir nuestro cuerpo. Cuando vemos que tenemos ojos y podemos ver. Cuando vemos que tenemos oídos y podemos escuchar. Cuando vemos que tenemos boca y podemos hablar. Y tenemos nariz también y podemos respirar. Y tenemos nuestros 5 sentidos. Pero además de eso, estructuralmente, nuestro cuerpo está diseñado de manera perfecta en cada uno de sus órganos. Y así podríamos pasar hablando de toda la descripción del cuerpo humano y vemos toda la maravilla de la creación. Entonces, y dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, nos pone a nosotros por encima de la creación de todos estos animales. Porque nosotros somos racionales, podemos pensar, tenemos inteligencia que puede razonar, puede ser razonado, nuestras ideas. Y de ahí vienen nuestras decisiones, por razonamientos, buenas o malas. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó,
O sea, afianza lo que les vengo diciendo de la perfección de nosotros en nuestra creación. Varón y hembra los creó. Ya desde la creación fueron definidos nuestros géneros, varón y hembra. No se habla de otro género, porque una de las bases de la Constitución nuestra, en nuestras leyes, es la formación de la familia, en el matrimonio, hombre y mujer, para tener descendencias, tener hijos. Pero sabemos que andamos en el mundo y que hay desviaciones de todo tipo, hay confusión, hay desviación y hay mucha perdición en el mundo. Y el enemigo se aprovecha de todo eso para matar, dividir, destruir y robar, que es a lo que viene realmente. Cuando Dios lo que viene es a crear, a unir, a amar, a desarrollar, a salvar, a la bondad, al amor, a la paz. Dos vías diferentes. Pero que no se nos olvide que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Que no se nos olvide. Porque cuando tú lo ves de esa manera, entonces empiezas a verte hermoso, empiezas a verte inteligente, empiezas a verte completo, empiezas a ver cómo Dios, la bondad de Dios, de cómo nos creó. Y todos los sentidos y todas la constitución orgánica que tú tienes que te ayuda a salir adelante para poder lograr cada una de las cosas como criatura que no tienen comparación de cómo se desarrollan cuando te conviertes en un hijo de Dios. Y de eso quiero hablarles hoy. Todos somos criaturas, pero algunos hemos tomado el camino del Señor para convertirnos en hijos de Dios y entonces comenzar una vida distinta, guiados por su Espíritu Santo en sendas de bien y de justicia. Y en poder entonces comenzar a crecer espiritualmente en busca de la santidad, ¿verdad? De limpiar nuestras vestiduras, dejar atrás nuestros errores, el viejo hombre pecaminoso y buscando ese hombre que viva en el espíritu y no en la carne, en las tentaciones de la carne, sino en el espíritu. En ese espíritu que lo que busca es la bondad, busca el amor, la paz, la integridad. Desarrollando otras actitudes como nos las mostró nuestro Señor Jesucristo en la tierra en cuanto a la humildad, la mansedumbre, la paz, el amor, la bondad. Y eso es lo que nos va haciendo diferentes. Pero cuando ya hablamos de ir convirtiéndonos en hijos de Dios, que ya entendemos que existe un Dios todopoderoso, que es nuestro Padre, oh Jehová, que ya entendemos que existe un Hijo, que es nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesús, que vino a la tierra a dar su vida para nuestra salvación, que ya entendemos que existe el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Consolador, que envió a nuestro Padre para que no estemos solos y nos guíe. Esa invitación la tenemos en el libro de Juan, en el capítulo 1, en sus versículos 12 y 13, donde dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, como Hijo de Dios, Hijo unigénito. A todos los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claramente. Nos dio potestad de convertirnos en hijos de Dios.
Porque una cosa es que tú creas y pienses que crees en Dios. No, yo creo en Dios. No, yo voy a la iglesia. Yo creo en Dios. Y otra cosa es que tú aceptes a Dios en tu vida, en tu corazón. Le des entrada al Espíritu Santo de Dios en tu vida para que te conviertas en ese hijo de Dios. Para que des esa entrada a esa transformación espiritual. Porque confiesas con tu boca lo que sientes en tu corazón. Y dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Jesús, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, no tienes que volver a nacer en lo físico, en la carne, sino en el espíritu. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne del hombre, ni de voluntad de varón que fecunda para dar vida en el óvulo de una mujer, para un nuevo nacer, una nueva vida, sino de Dios. Sino que como hijos de Dios, cuando decidimos convertirnos en hijos de Dios, entonces vamos a dejar atrás ese viejo hombre, el cual muere en la carne, para convertirnos en un hijo de Dios, para vivir en el Espíritu. Y es un tema profundo. Porque el Espíritu está dentro de ti. Ocupa ese cuerpo tuyo que se convierte en templo de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios es templo de Dios. Por eso es que nosotros somos iglesia. La iglesia no es el sitio donde nosotros vamos a congregarnos. Los que somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo de Dios, nos unimos, nos congregamos como iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Y la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos es al templo, a adorar, a recibir la palabra de Dios, a alabar al Señor. Entonces, como hijos de Dios. Y ahí entonces comienza tu transformación cuando aceptas a Cristo en tu corazón y das paso al Espíritu Santo de Dios en tu vida para convertirte en una nueva criatura. Y empiezas a comprender muchas cosas. Y a ver cosas sobrenaturales. Lo que nosotros llamamos milagros. Por eso es que el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en su capítulo 8, en sus versículos 16 y 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Cuando él se refiere al Espíritu mismo, se está refiriendo al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu porque sentimos su presencia de que somos hijos de Dios. Porque ya entonces el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Habita en nosotros, dentro de nosotros. Porque nosotros lo recibimos. Le dimos entrada a nuestra vida aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Porque nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Y dice, y si hijos también herederos de Dios. Somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios, de su reino, de todas las cosas. Por eso es que nosotros no podemos estar preocupados por dinero, por comida, por vestido, ni por ninguna de estas cosas materiales del mundo, porque al final nosotros
tenemos nuestro Dios grande y poderoso que nos provee, que nos proporciona y que no va a permitir que a nosotros nos falte cosa alguna, porque cuando estamos en el camino del Señor, Él nos va a proveer de todas y cada una de las cosas. Y lo decía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra: mirad a las aves del campo, que no siembran ni cosechan, y Dios le da de comer, mucho más a nosotros que somos sus hijos. Y de ahí entonces viene el que somos hijos de Dios. Y esa es parte de lo que nosotros tenemos que comprender. De que no nos faltará cosa alguna si verdaderamente Dios está en nuestras vidas y ponemos nuestras cosas en manos de Dios. Obviamente tenemos que esforzarnos y ser valientes para hacer todos y cada uno de nosotros las cosas que nos corresponden hacer a cada uno, para poder ganarnos el sustento, ¿sí? Pero somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y por qué dice si es que padecemos juntamente con Él? No es que el Señor nos está invitando a nosotros a sufrir ni a padecer, no, sino que Él nos quiere dejar claro que nosotros en la vida podemos pasar por pruebas, por dificultades, por procesos, que Dios no es que nos pone a nosotros en eso, sino que por momentos lo permite para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que Él pueda glorificarse en nuestras vidas y podamos ver nosotros eso que llamamos milagros, que son cosas sobrenaturales. Cuando tú, en tu propio entendimiento, con tu fuerza en lo humano, entiendes que hay algo que tú no lo puedes lograr, pero cuando lo alcanzas, sabes que vino una bendición de Dios. Y eso es lo sobrenatural, que puedes vivir tú como hijo de Dios. Ahora bien, tú te preguntas hoy, bueno, ¿y cómo hago yo entonces para convertirme en ese hijo de Dios? Pues el Señor está tocando tu puerta hoy, está tocando tu corazón cuando te manda este mensaje. Porque para convertirte en hijo de Dios, lo único que tienes que hacer primeramente es pedir perdón a Dios por tus pecados, independientemente de los pecados que tú hayas cometido. No importa la gravedad de los pecados que tú hayas cometido. Si tú te arrepientes hoy de corazón y le pides perdón a Dios, entonces Él te va a perdonar y vas a poderle dar entrada en tu vida. Vas a poder aceptarlo y su Espíritu Santo va a morar en ti y tu vida va a cambiar. Te vas a convertir en un hijo de Dios. Entonces, ¿a qué te llama Dios? A eso. Solo tienes que repetir esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, los que sé y los que no sé. Te pido, Señor, que seas tú mostrándome el camino. Que me tomes de la mano, Señor, porque me lleves por sendas de bien y de justicia, para que algún día yo pueda verte a tu rostro y vivir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, tú te has convertido en un hijo de Dios. Y hay fiesta en el reino de los cielos. Porque un nuevo hijo de Dios ha nacido hoy. Has dado un paso maravilloso de salvación. Porque para tener salvación debemos tener a Cristo, el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, y vivir por sendas de bien y de justicia, apartados del pecado, buscando esa santidad. Yo te invito a que si este mensaje ha llegado a tu vida hoy, te suscribas a este canal, de este humilde servidor, Yamir Quiroz, siervo de Dios, para que puedas escuchar todos los mensajes y prédicas que hemos hecho en estos últimos años, recorriendo diferentes pasajes bíblicos. Yo te invito a que leas las Santas Escrituras de la Biblia, en donde verás la verdad que te hará libre. Te invito a que puedas
congregarte, asistir a alguna iglesia cercana donde puedas alabar al Señor, donde puedas escuchar palabra de Dios. Y también te invito a que te suscribas en nuestras redes de nuestro ministerio Derrama tu Fe. Puedes encontrarnos en Instagram, como lo hice ahí en la parte inferior derecha, en la dirección @derrama tu fe, donde vas a poder ver mensajes bíblicos, pasajes bíblicos, versículos a diario para que te alimentes de la palabra. Vas a poder ver intercesión y vas a ver palabra de tiempos y espacios de fe, donde se te enseña la palabra de la verdad con amor. Y referencias también a las diferentes prédicas y sermones. En una comunión diaria, constante, en oración con Dios, para que el Espíritu Santo de Dios te fortalezca. Te deseo un buen día, que el Señor te acompañe y te dé sus bendiciones. Saludos.